Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast preferido, El Trono de Aslan en la Mesa de Piedra. Si tú aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas, es completamente gratis para que no te pierdas de ningún episodio. Y bueno, en esta noche tengo el honor de presentarles a un invitado que ya se me andaba yendo, pero sí lo pudimos traer finalmente. Él es el pastor Isaac Cortés. Paz, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, no hombre, gracias por la invitación y perdón por la No, tardanza. no, 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 no hay ningún problema. No, platicamos que hay proyectos en la iglesia donde ahorita está pastoreando. Sí, gracias a Pero Dios. ahorita vamos a llegar a ese punto. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le Gracias. va? ¿Qué tal Bien, el trabajo? bien, bien, ya más relajado después de una temporada de construcción larga. Nos tardamos casi 6 meses en construir donde estamos ahorita. Em, sí nos agotó un poquito al final, pero gracias a Dios pues ya inauguramos este último domingo, entonces ya más relajados Genial, ahora sí. genial, qué gusto me da. Digo porque he estado siguiendo su iglesia, digamos, siguiéndola, Ujú. ¿no? Porque tengo a mi amiga que se congrega, que es Emily, le mandamos un saludo, que es la que nos Saludos. contactó por acá. Y siempre, pues, ella sube cosas, ¿no? De su congregación y siempre me da, pues, gusto ver que la gente está activa y está trabajando. Y al ver de que hoy estábamos aquí, ya nos vamos a cambiar y todo. Sí. Y lo que me sorprendió mucho es que veo a la congregación de Substance que y los vi todos chambeando y todos haciendo un chorro de cosas. Sí, Pero quisiera que antes de que nos platicara de este proyecto, pues supiéramos qué es Substance, qué es la iglesia donde están sirviendo, qué onda. claro. Pues Substance fue o ha sido una iglesia que comenzó en el corazón de mis pastores allá, Peter y Carolyn Haas. Ellos están en Minneapolis, en Minnesota. Ujú. Mi esposa es originaria de esa región. Entonces los conocíamos desde mucho tiempo atrás, antes de plantar esa iglesia. Y pues el proceso nos llevó a hacernos grandes amigos. El pastor me habló mucho de, vamos a plantar una iglesia. El corazón de él era para esa región. Y nosotros servimos bajo su dirección por casi una década, Ok. antes de mudarnos de vuelta a México. Y pues lógicamente en el proceso aprendes muchos factores nuevos. Seguimos siendo parte de una organización que se llama ARC. Y esta organización se dedica a plantar iglesias. Entonces dentro de la organización nosotros éramos la iglesia apenas número 10 en ese entonces. Y pues literalmente estábamos compartiendo errores de que no funcionó, que no Ajá. funcionó. Y estábamos intentando compartir esa parte de sabiduría a otras iglesias. Y nuestra iglesia llegó a ser la iglesia 246, que en ese entonces era la primera que estábamos lanzando para Latinoamérica. Y que sí fue todo un reto iniciar, porque aunque parecía que conocíamos gran estructura de iglesia, pues lógicamente Latinoamérica, México, Monterrey es otra cultura. Y comenzar de cero, empezar poco a poco, cada uno de los detalles que conocíamos de cómo abrir una localidad, el área de niños, la estructura de la iglesia, pues tuvimos que afianzarla un poquito, ¿no? Como los gringos están bien acostumbrados a que abres y tienes donas y bagels, y nosotros teníamos tacos de barbacoa y, o sea, Papitas y exacto, coca. lo adaptamos a nuestra cultura y pues fue increíble, o sea, el Ujú. proceso. Este domingo pasado inclusive platiqué un poquito la historia completa de cómo llegamos a estos 7 años de apertura a esta nueva localidad. Y pues sí, nos pasó de todo, o sea, tuvimos los primeros 2 años, la iglesia el año 2 se inundó, pero así de que hasta las Ok. rodillas. Tuvimos que sacar un montón de cosas, el equipo de alabanza me ayudó a sacar aguas y toda la noche. Eh, para el año 3 que estábamos ya creciendo, gracias a Dios, fue cuando se colapsó todo el auditorio. En una tormenta, el techo no aguantó y llegamos a la iglesia un jueves nada más para organizarnos para el domingo y pues no había iglesia. Llegamos y toda la estructura se vino para abajo, se perdió toda la producción, bocinas, consolas, todo, ¿no? Todo estaba flotando o tirado o roto. Y pues fue a empezar otra vez de nuevo. Fue la misericordia de Dios que trajo personas que dijeron yo quiero apoyar y que con el proceso nos llevó a reconstruir y la iglesia creció aún más y gracias a Dios en el proceso empezamos a lanzar ministerios, el ministerio de misericordia, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, empezó a tomar forma, a madurar. Ajá. Y el proceso pues también a mí me llevó a tener como todo buen pastor tiene buenos amigos y también tiene enemigos. Y el proceso me llevó a uno y otro. Y fue complicado porque cuando llegó a ese nivel, eh,
yo creo que empezamos a ser un poquito más abiertos, pero a la vez la apertura nos trajo traiciones, dolor, el concepto de confianza con alguien más que te traiciona cercanamente es muy doloroso. Okay. Y pues ese proceso me llevó a mí personalmente a un tiempo de depresión clínica y que tuve que estar tomando algún medicamento, pero mis pastores me volaron de vuelta a casa y restauraron mi vida una vez más, trajeron palabra de vida a mi corazón y el proceso me dio nuevamente vida para dar el siguiente paso, que fue animar a la iglesia a que hoy es tiempo, o sea, es tiempo de creerle a Dios por cosas más grandes. Y fue cuando empezamos el proceso de búsqueda para una nueva localidad. Y pues 2 años, porque pues llegó pandemia en medio de eso. Uh-huh. Y pues, ¿quién iba a pensar, no? O sea, y el paso para atrás, la iglesia vacía con solamente una cámara. Y invitar a la gente poco a poco, porque pues el que se aventaba era la iglesia, el que todavía no, poco a poco y estar en medio de eso, seguir buscando localidades que en cierta manera Dios ayudó también en este proceso, porque lo que era inalcanzable antes se volvió alcanzable, porque todos empezaron a rentar, ¿no? Entonces Uh-huh. dijimos, hay que estar viendo y encontramos un local que nuevamente parecía simple, bueno para la iglesia, con el espacio suficiente, pero el momento que le hacemos un estudio de estructura, no aguantaba el peso de la iglesia. Entonces tuvimos que hablar con el dueño, reafirmarlo. El dueño ¿Está en un segundo piso o está...? está en un tercer piso. Okay. Entonces la iglesia se divide en estacionamiento abajo, área de niños, el segundo piso y el tercer piso, ahora sí el auditorio. Entonces al momento de meterle presión, ya en un auditorio lleno, pues era bastante difícil y tuvieron que meter la estructura metálica, o sea, un calibre pesadísimo para poder afianzar. Se reconstruyó básicamente el edificio y pues tomó 6 meses, o sea, en el proceso de reconstrucción. Y entonces no fue nada sencillo para nosotros llegar y abrir, o sea, cada uno de esos años trajo sus retos, cada uno de esos 6 años trajo nuevas experiencias. Anotamos algunos detalles que sirven y que he pasado a algunos amigos pastores, que les he dicho, mira, esto es lo que me funcionó y esto es lo que no me funcionó, esto es lo que te recomendaría que hicieras, pero esto es lo que a lo mejor no vale tanto la pena que inviertas, y creo que ha ayudado en ese proceso de plantar iglesias, que cuando la gente va a nuestra iglesia dice, qué padre el auditorio, se ve bonito, arreglado, limpio, pero los que hemos estado desde el principio sabemos que nos costó un río corriendo en medio del auditorio, paredes y muros destruidos, gente que va y viene, y que el abrirlo pues fue un proceso de 7 años de estar picando piedra, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, y hoy estamos aquí por gracia de Dios. Así es. Es bastante chido escuchar estas historias. No en el aspecto de que, qué padre que se les derrumbó, pero sí, ver que en todo Dios obra, ¿no? Claro. Y que si te caes, pues tienes que volver y no hay que quedarse ahí, ¿no? Pero me gustaría mucho saber como que un poco más de cómo usted terminó siendo pastor de aquí en Monterrey. Me refiero ahorita comentaba de que volvimos a México cuando nos fuimos a Estados Unidos. Como saber un poco de este trasfondo. Pues el trasfondo comienza, yo creo que despuesito que nos casamos, yo conocí a mi esposa, la conocí aquí en México. Ella vino en un viaje misionero con Jucum, y de ahí nos hicimos, pues, empezamos a salir poco a poco. El proceso me llevó a mí a conocerla poco a poco, y su pastor, que es mi pastor ahora, Peter, pues nos hicimos grandes amigos en todo ese tiempo. Al casarnos, nos casamos aquí en México, pero luego nos regresamos de vuelta a los Estados Unidos. Yo estudié ministerio con Jucum y una parte en un colegio o una universidad allá en Minnesota. Siempre en mi corazón hubo ese proceso de querer ser pastor. Para mí no fue sencillo el dar ese siguiente paso, y tal vez no me imaginaría 20 años atrás decir que hoy soy pastor. Yo creo que 20 años atrás, cuando conocí acerca de Dios, cuando tuve un encuentro personal con Cristo, o sea, jamás me vería yo como alguien que está el día de hoy dirigiendo una iglesia. Me gustaba patinar, me caí millones de veces,
Batallaba el concepto de iglesia porque no me sentía apto para entrar como dignamente a una iglesia Okay. o espíritu. ¿Desde joven o desde niño estuvo dentro del ámbito cristiano? ¿No? Crecí en una iglesia cristiana, pero no fui de esos que se mantuvo en una iglesia cristiana. O sea, conocía el haber ido con mis papás a una iglesia, pero no era el que me quedé en una iglesia. O sea, seguí avanzando en mi trayectoria, yo creo, adolescente, donde muchos pasamos y empiezas a ver las cosas desde diferente ángulo. Mi familia pasó por tiempos muy difíciles donde al principio tenían en el aspecto económico mucho y vi cómo perdieron casi todo. Y eso para mí me hizo tener un rencor a Dios. Me acuerdo que tenía 12 años y en el proceso de tener 12 años éramos la única casa en la colonia sin luz. Y me acuerdo sentarme afuera de la casa de mis papás pensando, nunca voy a estar en este lugar otra vez. Y enojado con Dios, porque dije, ¿cómo es posible si mi familia está buscando tener esa relación íntegra contigo y nos llevas a este lugar? Entonces yo siempre sentí ese resentimiento con Dios sin saber que el proceso de escasez, realmente Dios estaba también obrando parte de eso en mi corazón, porque fue al final de ese proceso donde tú volteas atrás y Dios siempre deja sus huellas en el retrovisor de las vidas, ¿no? Entonces lo ves en el retrovisor y dices, wow, Dios sí estuvo en ese proceso, Dios sí tenía cada uno de estos detalles en mente, pero en el proceso de mi rebeldía, en mi proceso de reencontrarme con Dios, fue cuando conocí a mi esposa, que en ese viaje de misiones que ella vino, mi hermana mayor estaba trabajando ya en ese entonces con Jucum y me invitó a traducir para ese equipo que venía. Me dijo, oye, viene un grupo diferente, me gustaría que me ayudaras. Y la verdad no era como que mi pasión estar apoyando un equipo misionero. ¿Y eso sucedió aquí en Monterrey o en Sucedió Atlas? aquí en Monterrey. Venían ellos de misiones, yo no tenía todavía esa relación íntegra con Dios, batallaba y mi hermana me dijo, estos chicos tienen algo diferente, yo creo que te van a encantar, quédate un día, apóyame un día y si después de ese día no te quieres quedar, pues adelante, ¿no? O sea, pero ellos van a estar aquí toda la semana. Esos chicos se veían diferentes a los que yo había conocido en una iglesia. El chico que me compartió a mí tenía rastas y nunca había conocido a un cristiano con rastas. Me acuerdo que tenía muchos, en ese entonces se usaban mucho los piercings y así. Y yo me acerqué con él porque yo me sentía identificado con él en mi manera de verme o vestirme. Pero al acercarme a él y tener esos tiempos en los cuales el equipo se sentaba y tenía un tiempo devocional y ver a los chicos levantar sus manos, orar, yo me acerqué a este chico, era un americano, siempre lo voy a recordar, se llamaba Dan Cower. Yo al acercarme a él le digo, es que Dan, yo no entiendo cómo es que Dios te ama a ti, pero, o sea, yo no siento que me ame a mí. Y me acuerdo siempre encontrar refugio en su respuesta, porque su respuesta hablaba de cómo es que tú no has conocido al Jesús de la Biblia. Has conocido mucho una religión, pero nunca has conocido una relación. Porque lo que yo conozco de este Jesús es que me ama tal y como soy. Y en el proceso me ha enamorado de él. Y me acuerdo que le dije, yo quiero tener lo que tú tienes. Quiero conocer a ese Jesús que si realmente es como tú lo dices, con mis imperfecciones, va a poder acercarse a mí. Y me acuerdo que esa semana me iba a quedar solamente un día, pero me vine quedando toda la semana. Y al final de esa semana conocí de Jesús, le di mi vida a Cristo. Fue el primer encuentro que tuve también uno de los encuentros que tuve también con el Espíritu Santo, que nunca lo había sentido tan intencional como en esa ocasión. Y también conocí a mi esposa en el proceso. Entonces fue como un paquete completo. Sí, el combo. Que yo dije, wow, o sea, Dios tiene planes maravillosos y de ahí comenzó una jornada de fe que yo sé que no es para muchos va a ser similar como la mía, pero que para mí en mi quebrantamiento encontré a alguien que era más que suficiente en el proceso y que no me pedía
cambiar, sino que el proceso y la interacción con alguien que es santo te lleva a ese cambio que no fue de la noche a la mañana, pero sí fue un cambio progresivo. Algo gradual. Que se vio poco a poco en el proceso y que no fue una persona como anteriormente lo tuve en una iglesia. Por eso rara vez me acercaba en la adolescencia a la iglesia, porque sentía el rechazo de tenía que cambiar, tenía que mejorar, tenía que tener cierta higiene espiritual para llegar a la iglesia. Y descubrí en el proceso que al conocerlo a él, él me llevó a tener esa relación, y la relación con él me hizo parecerme más a él. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención, de no un Jesús religioso, sino un Jesús que le dice a la mujer que fue captada en el acto: ¿dónde están aquellos que te condenan? Ni yo te condeno. El Jesús que sí me lleva a un arrepentimiento genuino, pero me lo hace conocer a través de su bondad. Y como la Biblia lo dice, es a través de su bondad, de la bondad de Dios, que la gente se arrepiente. Entonces, ese fue mi proceso. Y lógicamente, si avanzamos 20 años adelante, pues me lleva a estar aquí, ¿no? A estudiar ministerio, claro, a prepararme y a compartir de lo que yo recibí, o sea, de esa misma gracia, compartírselo a alguien más. Es muy, muy chido escuchar estas historias, ¿no? Porque sí, creo que todos hemos batallado a lo mejor con este concepto, ¿no? Y nunca he escuchado que alguien lo mencionara de esta forma, ¿no? Que higiene espiritual, que es necesario, ¿no? Pero que a veces tratamos de que la gente que es nueva ya lo tenga de por default, ¿no? Y es como, claro, pues es algo, pues imposible, ¿no? Si realmente nunca has estado con Jesús, no vas a saber cómo es Él, ¿no? Y es muy difícil porque damos esa impresión, lamentablemente, muchas de las veces, ¿no? De que es que tú eres tan malo que no puedes venir. Es como, pues al contrario, ¿no? Una vez escuchaba a alguien decir eso, como que precisamente eso es lo que te hace como que apto para venir a Jesús, ¿no? Porque exacto, es lo que necesitamos. Y escuchar esto, pues, está chido. Como que entender que Jesús es lo que quiere, o sea, que nos acerquemos a Él. Claro, o sea, el concepto, si no fuera gracia, o sea, el concepto de la gracia es que es completamente inmerecida. O sea, no es por nuestros méritos, no es por cuántas cosas buenas hagamos, sino es por lo que Él ya hizo y lo que Él ya ha hecho, lo que Él representa, que podemos tener acceso al Padre. Entonces, para mí, ese concepto de relación transformó mi vida, el saber que Dios no está en la expectativa de que tengo que portarme bien todos los días, sino que mi relación con Él, por consecuencia, hace que yo quiera portarme bien. Por eso, cuando nosotros compartimos acerca de esta gracia, decimos que cristiandad no es una lista de reglas como el mundo lo ofrece, sino cristiandad es una reacción por su amor. Entonces, cuando conocemos acerca de esa relación con Cristo, la reacción, porque Él me ama, es porque yo quiero amar. Porque Él lo hizo por mí, es que yo quiero hacerlo por ti. Entonces, ese concepto de gracia es el que nos lleva a hacerlo sin la obligación. Y eso es lo que me fascina también de Dios, que nunca es totalmente un caballero, o sea, nunca te está obligando a que tenemos que, o sea, Jesús paga por toda la ley y se vuelve gracia. Ahora, la gracia no es una tarjeta que nos da la capacidad de pecar, sino la gracia levanta la barra. O sea, si anteriormente te decían, o sea, no cometas adulterio, Jesús te dice, hey, espérate, o sea, ni siquiera veas con ese sentimiento a una mujer. O sea, la gracia levanta el concepto de la ley. Entonces, para mí ese concepto de Jesús y cómo Él ya pagó por todo eso, no me lo exige, pero aún así me dice, hey, te invito a que camines conmigo. Y la gente batalla con eso, porque cuando viene a la iglesia, quiere el cambio instantáneo. Todo el tiempo quiere que, ¿por qué, pastor? O sea, si Dios realmente quiere que deje las drogas, si realmente quiere que deje el alcohol, si realmente... Les digo, hermano, dale a Dios lo mismo que le diste al club nocturno, lo mismo que le diste al alcoholismo, lo mismo que le diste a las drogas, y te lo prometo, que va a ser un cambio progresivo que vas a ver en tu vida. Porque si algo que veo con los discípulos es que Jesús tenía la oportunidad de decirles todo el tiempo las verdades del reino de los cielos. Pero ¿qué hace cada vez que uno de ellos les dice, Jesús, el reino de los cielos es, ¿sabes qué? Camina conmigo. Y en el transcurso del camino, Jesús explica las verdades. O sea, pudo haberles dicho todo, pero es el proceso que nos da entendimiento. Ajá, entonces la gente batalla en ese proceso. Y es como,
cuando ves un video de YouTube que algo está mal, ¿no? Y quieres arreglarlo y ya quieres que tenga la respuesta así, ¿no? Y estás Exacto. desesperado. Es como, realmente cuando, siento yo que cuando se aprende algo es durante el proceso, ¿no? Porque si Ujú. nos dieran todas las cosas así, pues como que qué chiste tendría incluso la vida, ¿no? Es como, ya está aquí la respuesta, ya está aquí. Exacto. No hay un concepto de algo que valió la pena en el proceso. O sea, es algo que si te lo dan, o sea, no valoras absolutamente nada. Y es como cada uno de nosotros cuando hemos pasado por el proceso, es ese lugar donde lo valoras. Cuando el domingo que estábamos inaugurando esta nueva localidad, este, yo creo que si lo hubiéramos tenido al año, a los 2 años, muchos tal vez hubiéramos podido haber dicho, pues fue el gran método de iglesia que estructuramos, o fue la dinámica pastoral, o fue tal. Y se ve mucho a través de los méritos que podamos llegar a ser. Pero para mí, cuando llegamos ese día a la inauguración, o sea, lejos de sentirme que fue qué padre el edificio, o sea, cómo llegamos hoy aquí, o no lo merecemos por la jornada. Al contrario, yo creo que el concepto que yo tenía al momento que estábamos inaugurando la localidad, yo sentí que lejos de estar inaugurando un edificio, sentí que parte de mí Dios estaba inaugurando mi corazón en el proceso. Y me di cuenta que a Dios los edificios van y vienen para Él. Pero lo que buscaba en el proceso era mi corazón. Que como Job pudiera decir, o sea, había escuchado mucho de ti, pero ahora puedo verte. O sea, puedo entender una verdad muy significativa de Dios cuando podemos decir que Dios es nuestro proveedor, pero hasta que no lo conoces como proveedor. Ujú. Podemos decir que Dios es nuestro consuelo, pero hasta que no pierdes a algo o a alguien, lo encuentras como el consuelo. Podemos decir que Dios es nuestro Padre, pero hasta que no entiendes ese concepto de la pérdida de un padre o un mentor, o sea, no lo entiendes. Y hay algo en ese proceso que te deja un valor significativo, que Dios al final dice, esto es lo único que quería que entendieras. Pero no lo entendemos así. Toma tiempo, paso a paso. Y la confrontación, la tribulación, la prueba, cada una de ellas son significativas para moldear el corazón. Entonces, para mí ese fue el proceso. Ujú. Y la verdad es que fue significativo y no, no puedo decir que quiero volver a pasar por él, pero aprendí mucho en el proceso. Sí, definitivamente. Antes de seguir comentando como que la actualidad de la iglesia, quisiera que me platicara un poco cómo fue el proceso de estar en Estados Unidos y todo eso, ¿no? No sé si fue como una especie de entrenamiento, de preparación, cómo fue Sí, ese yo, tiempo. yo pensé que el estar en Estados Unidos ya había pasado nuestro reto, ¿no? Cuando llegamos a México, yo dije, ya lo más difícil pasó. Eh, pero no, o sea, el llegar a Estados Unidos, el comenzar el proceso de entrar en ministerio, cuando mi pastor nos llama y nos dice, estamos plantando Substance, era un grupo bien pequeño, éramos alrededor de 60 personas, la mayoría estudiantes, nadie tenía realmente dinero para abrir un local ni nada, pero nos reuníamos en un pequeño apartamento, estábamos todos juntos, teníamos un tiempo de alabanza, mi pastor compartía y poco a poco se empezó a dar la dinámica de iglesia. Por fin encontramos un auditorio, o más que todo era un saloncito donde en la Universidad de Minnesota, entonces eran puros estudiantes. Decíamos que la iglesia estaba creciendo, gracias a Dios, pero teníamos el presupuesto más pequeño de cualquier iglesia porque estamos, pues en la universidad casi nadie trae dinero, Ujú. entonces íbamos ahí poco a poco. ¿Cómo surge este nombre de Substance? Substance es un apodo realmente de Cristo en la Biblia. Aquí en la traducción en habla hispana no se refleja, pero en el original, en Colosenses, cuando se habla acerca de la sustancia de la vida, se dice que la sustancia de la vida es Cristo. Entonces, en inglés, pues sí se usa el nombre substance. Ujú. Entonces, de ahí es donde viene el derivado. Entonces, es un apodo. Entonces, cuando tú ves el nombre de nosotros, substance, realmente nosotros nos estamos refiriendo al nombre Cristo. Ya. Entonces, de ahí viene el concepto de la gente siempre nos preguntó, sobre todo porque cuando iniciamos
La gente pensó que éramos un club o algo así. Vamos al Substance. Sí, va. O sea, pero pues está bien, o sea, porque ayudó a que mucha gente de muchos trasfondos llegaran a la iglesia, gente que jamás había puesto un pie en una iglesia. Em, Ese proceso nos llevó a estudiar iglesia, a conocer iglesia, a saber cuánta gente se necesita para armar un equipo de lanzamiento, cuánta gente se necesita en la bienvenida, en el área de niños, en la de bebés, en la alabanza, en producción, o sea, todos esos detalles. Y creamos un pequeño manual que hasta ahorita es el que se usa dentro de la organización para plantar iglesias. Okay. Entonces sí fue un tiempo de entrenamiento, sí fue un tiempo de retos como cualquier iglesia, o sea, no empezamos y fue el éxito de la noche a la mañana, o sea, fue poco a poco. Pero volviendo a lo del grupo en la universidad, se comienza, se estudia, se hace este pequeño grupo y de ahí nace esta idea de venirse a México luego, o fue como poco a poco. Nosotros estuvimos por casi 3 años y realmente fue en una visita que tuvimos mi esposa y yo a México. Veníamos solamente a visitar familia y me acuerdo muy bien que estábamos visitando el área del centro de Monterrey. Trajimos algunos amigos, venían algunos americanos y estaban haciendo algunas compras, ya sabes, en las áreas donde puedes comprar algunas chucherías acá de México. Uh-huh. Y estábamos sentados, yo esperando a que ellos salieran y veía un montón de gente, ¿sabes? El centro de Monterrey es grandísimo y la gente se mueve ahí caminando por todos lados, Morelos, etcétera. Y yo decía, wow, que hay un mundo de gente, o sea, estaría con ganas ver lo que estamos viviendo en Estados Unidos, verlo aquí. Y me acuerdo que yo le decía a Dios, Señor, abre puertas para que alguien pueda venir a abrir una iglesia. Abre puertas, tantos pastores que de seguro todavía están aquí en la ciudad. Abre puertas. Y sentí una impresión muy grande de Dios de decir, ¿por qué no tú? Y lo primero que yo dije es, no, Dios, pues yo ya me fui, o sea, yo ya estoy lejos, vivo a casi 3,000 millas de distancia, o sea, Minnesota está pegado a Canadá, entonces digo, estoy totalmente fuera del perímetro que estás buscando. O sea, aquí debe haber gente local, gente que quiera levantar una iglesia así, o manda a alguien para que preparemos y Señor seguía diciendo, o sea, ¿por qué no tú? Y lo partí, me fui, seguimos con el proceso de ministerio y en ese proceso llegó un pastor de Irlanda, Alan Ross. Alan Ross llegó a Substance, estaba teniendo un tiempo de interacción con el staff y Alan Ross se le conoce mucho porque tiene un don profético bien grande. Y el momento que empieza a orar por cada uno de los miembros del staff, se para conmigo y dice, o sea, Dios ha puesto en ti una iglesia, pero no es ahorita, tienes un tiempo de preparación. Y yo sabía porque Dios ya había puesto en mi corazón esa idea, pero yo me negaba a la idea. Y ¿Por qué eres por miedo? El miedo de... No? Es que a mí me daba miedo el concepto de empezar una iglesia. Yo creo que si no tienes mucho esa pasión desde entrada, es empezar de cero. Es saber que tu familia pues va a empezar en ese proceso junto contigo y que yo decía, pues tienes que tener algún ingreso, algo para mantenerte. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para iniciar? Porque yo sé que la iglesia el día 1 no va a poder suplir las necesidades familiares. De la misma iglesia también, ¿no? Exacto, o sea, pagar la renta, etcétera. Entonces, yo tenía miedo como muchos que a lo mejor empiezan de hacerlo y sin embargo, algo que yo entendí en el proceso es que Dios siempre patrocina sus propias ideas. Y si esa era parte de Dios, también Él lo iba a patrocinar. Nosotros después de eso creo que pasaron otros 2 años más o menos y volvimos nuevamente de visita. Y yo me acuerdo que estábamos pasando por el área de Leones, bajando ya subiendo casi al final de Leones y el Señor me habla otra vez y me dice, es por aquí. Y yo le decía, no, Dios, todavía no estoy listo, sé que hay mucho en mi corazón porque quiero trabajar en nuestra iglesia. Estaba viviendo uno de los mejores años de mi vida en el ministerio y el Señor seguía diciendo, o sea, ¿por qué no tú? ¿Por qué no tú? Y yo me acuerdo porque le dije a Dios, bueno, Dios, tienes que confírmalo. Porque mi esposa, pues lógicamente tengo que sacarla del contexto que ella vive. En ese entonces ya teníamos 3 niños. Y es traérnoslos de vuelta a México,
comenzar este proceso de nuevo. Ellos nacieron aquí. Ellos nacieron todos allá. Okay. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces regresamos a los Estados Unidos y Dios comenzó a hablar en el corazón de mi esposa, sin saber. Y yo me acuerdo que le comuniqué parte de mi sentimiento de que cómo vamos a hacer esto, cómo... Y fue nuevamente en una noche de alabanza de la iglesia donde pues yo le entrego a Dios esta visión y le digo, Dios, pues si es de ti, háblame y dime. Y yo sentí que Dios me dijo, es que tienes miedo. Y le dije, pues sí, o sea, es empezar. Me dice, y lo primero que me dijo él es, ¿que acaso yo no soy Dios aquí o allá? Si yo te puedo dar algo aquí, ¿crees que no te lo pueda dar allá? Y me movió el tapete y pensar toda mi vida te he minimizado en ese concepto, porque pienso que podemos hacer algo aquí, pero no allá. Y la verdad es que si realmente creo en este Dios es grande para hacerlo en donde México, sea. En China y en donde sea. Entonces me acuerdo que le dije a Dios, bueno, solamente confírmalo a través de mis pastores, de mi esposa. Y Dios siguió confirmándolo en el corazón de mi esposa. Y después cuando me acerqué con mis pastores, de la misma manera. No sabíamos cómo se iba a ver ese proceso. Intentamos hacer un cambio para acercarnos a México. Nos mudamos primero a Austin. Y en Austin encontramos una congregación bilingüe, que éramos parte de la misma organización de Substance. Y seguimos pastoreando, preparándonos un poco más ahí. Empecé a laborar más en el área ministerial, predicando en español. Y fue en ese proceso donde Dios confirmó a mi esposa. Y mi esposa me dijo, vamos a mudarnos a México. Y yo le dije, bueno, si es de Dios, hay que nada más preguntarle una vez más a nuestros pastores. Y mis pastores, ya Dios les había dado un sueño de que nos íbamos a mudar a México. Entonces él literalmente cuando le llamé me dijo, nada más estaba esperando que me llamaras. ¿Cuándo te vas? Y comenzamos esa jornada de entrenamiento ahora sí con ARC, pero ya no bajo la dirección de nuestros pastores, sino ahora nosotros como pastores principales dentro de una iglesia. Y comenzamos a hacer el proceso de entrenamiento, de recaudar fondos, de movilizar a gente, de entrenarnos para crear una organización nueva en México, de prepararnos cómo se empieza una organización en México legalmente, cuánto se necesita para abrir una iglesia, todo eso. Entonces empezamos a prepararnos casi 2 años con anticipación antes de mudarnos a México. Y bueno, México tenía otros retos, ¿no? Pero sí, el proceso nos llevó a acercarnos muchísimo más a Dios, a creerle más a Él. Y la preparación es buena, pero Dios también prepara en el proceso a cada pastor, ¿no? Yo siempre he dicho que la iglesia crece conforme al corazón del pastor. Y mientras que el corazón del pastor crezca, también la iglesia va a crecer. Entonces fue mientras que mi corazón crecía a Él, que Dios seguía levantando más gente dentro de la iglesia. Qué loco. Y wow. Bienvenido. ¿Qué onda? Yo quisiera comentar algo respecto a esto de las iglesias, que si bien usted dijo, Dios es Dios donde sea, ¿verdad? Y eso es algo que no vamos a discutir, pero creo que sí hay como que una diferencia a lo mejor en cuanto a la preparación, como bien lo mencionó usted. No sé, yo no soy pastor obviamente, ¿verdad? Y nunca he puesto una iglesia, pero el que usted me esté contando todo esto, de que hoy nos preparamos legalmente, nos preparamos hasta la cultura, a ver qué onda, y a lo mejor ya conocía, ¿no? Usted en México y todo eso, pero pues, las cosas cambian, ¿no? Inclusive de una ciudad a otra es totalmente distinto. ¿Cómo ve usted la diferencia en eso, en la preparación para abrir una iglesia en cuanto a, sí, en Estados Unidos y aquí, que creo que es algo que podemos aprender muchísimo en nuestro país, ¿no? Sí, definitivamente. Y Monterrey sobre todo, porque cada ciudad tiene su propia cultura. Para nosotros es que ha sido un concepto que me ha volado los sesos, yo creo, acerca de Dios, porque a veces pensamos que, bueno, tiene que ser el concepto de preparación que ayuda a que la iglesia crezca, o tiene que ser el concepto de finanzas, o tiene que ser el concepto de organización. Creo que todas son válidas, pero realmente es un concepto de unión, y al menos en lo que yo he aprendido, de unión con el Espíritu Santo y de humildad. Porque si algo que yo veo de Dios es que
aborrece al soberbio, pero da poder al humilde. Y yo he visto iglesias que a lo mejor no tienen toda la estructura o toda la preparación, pero están completamente llenas porque Dios está en el centro. Entonces yo nunca me refiero a una iglesia en el concepto de que, porque tiene su equipo de producción bien organizado, su equipo de niños, su equipo. Sí, lógicamente todo eso ayuda, pero lo que también he visto es que a Dios hace lo que quiera con quien quiera el día que Él quiera. Entonces he visto a pastores que tienen iglesias completamente repletas, que tienen cero organización, pero que Dios está moviendo en medio de la congregación y que Dios está haciendo lo increíble y que ese proceso de Dios lleva a la estructura, lleva a la organización, lleva al orden. Entonces sí veo que hay herramientas que pueden apoyarnos. Es como ver el libro de Proverbios y ver el concepto de sabiduría que Dios imparte a todos. Si haces esto, para que te vaya bien. Si te acercas a Dios, para que te... O sea, hay cosas que ayudan en el proceso y que por eso creamos manuales, por eso creamos estas cosas, para que ojalá no cometa los mismos errores que cometimos nosotros. Había errores diferentes en el concepto. Por ejemplo, en Estados Unidos, algo que siempre hacíamos era, al menos en mi proceso, rentábamos localidades antes de empezar iglesia, ¿no? Rentábamos esta localidad porque ya era un auditorio y como ya era auditorio, pues tenía la mayoría de elementos para hacer iglesia. Uh-huh. Pero el auditorio no era suficiente, era el auditorio más algunos 2 o 3 cuartitos que era el área de niños, ¿no? Entonces no puede ser cualquier auditorio de cualquier amigo, o sea, tiene que tener esos elementos para que al menos tengas la estructura, porque si no, ¿dónde recibes a la familia? Uh-huh. Entonces tiene que haber esos detalles. Y el concepto para nosotros nos llevó que buscaba ese auditorio y batallamos bastante para encontrar ese auditorio con todos esos elementos. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Encontramos algo, el auditorio no funcionó, invertimos de vuelta en un local amplio y el lugar amplio lo adaptamos a nuestras necesidades. Entonces, en vez de hacer todo el proceso del auditorio, que para muchos puede ahorrarte infinidad de dinero, a nosotros nos sirvió más encontrar un lugar accesiblemente en renta y adaptarlo para lo que necesitábamos. Si yo lo hubiera hecho desde el principio así, me hubiera ahorrado bastante dinero. Y hubiéramos avanzado un poquito más. Yo creo que perdimos a lo mejor un año de tracción en ese proceso. Y yo creo que también hubiera sido más paciente en muchas cosas. Hay gente que ya tiene la visión y quiere comenzar y, no, hombre, aquí con lo que sea, con quien sea. Y la verdad es que un amigo de Guadalajara me preguntó lo mismo y le dije, ¿cuál es el cambio que hubieras hecho cuando lanzaste la iglesia? Me hubiera esperado otros 6 meses. ¿Por qué? Porque hubiera conocido más gente, porque hubiera tenido un mejor tiempo de lanzamiento con un equipo más sólido. Sentí que el equipo estaba todavía desbalanceado porque estás dibujando una fotografía de algo que no existe. Entonces, en sus mentes todavía no cae ese peso de cómo hacer iglesia. Entonces, llévalo un poco más, extiende más las juntas de preparación, extiéndelo un poquito más, y veo que ese concepto hubiera sido más solidificado y que hubiéramos llegado un poquito más fuertes en ese primer día del lanzamiento, ¿no? Okay. Entonces, creo que la preparación es clave, ayuda mucho, pero tampoco le quito nada de rango al Espíritu Santo en el concepto, porque también lo he visto hacer lo que quiera en tiempos diferentes, ¿no? Sí, entonces, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Ya. Sí. Y como le decía, eso no nunca lo vamos a debatir, o al menos yo nunca lo voy a debatir, ¿no? De que él puede hacer lo que él quiera, ¿no? Y con quien quiera, como le mencionaste. Uh-huh. Y sí, porque me causaba mucha curiosidad, ¿no? Eso de que aquí en México, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero aquí sí es como plantar iglesias, es algo también a lo mejor hasta cierto punto común, pero yo sí he visto a lo mejor que vas a plantar una iglesia y mandan a alguien y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces como que sí. el hecho de que haya un respaldo, creo que eso también está muy chido, ¿no? O sea, está interesante. Sí, para nosotros siempre ha sido el lugar donde nosotros amamos iglesia. O sea, hemos ayudado a plantar otras iglesias, amamos ser amigos de pastores. Nunca creemos que la iglesia es una competencia, que eso ha sido mucho el concepto de afiliaciones, denominaciones
Y nosotros somos amigos de personas de diferentes denominaciones. Inclusive sé que las denominaciones traen diferentes creencias en algunas de ellas. Somos amigos de todos, pero somos más que todo porristas de la iglesia. Amamos ver a la gente dentro de la iglesia porque queremos ver a más pastores en este lugar, no que sean solamente plantadores de iglesia, pero que sean longevos dentro de su trayectoria, que lleguemos hasta el final. O sea, a final de cuentas, la ciudad no necesita solamente un montón de iglesias nuevas, necesita pastores que se queden dentro de la iglesia, que caminemos con la congregación paso a paso, porque fuimos llamados no solamente a levantar una iglesia y dejarla ahí, o sea, fuimos llamados a levantar la iglesia, a estar dentro de la iglesia y a caminar juntos dentro de la iglesia. A mí me fascina ver este pequeño trayecto que llevamos y ver a personas que en el proceso se conocieron dentro de la iglesia, pudimos casarlos dentro de la iglesia, ahora estamos presentando a sus niños dentro de la iglesia y algunos de ellos los hemos llevado a la presencia de Dios también dentro de la iglesia. Entonces, para mí esto es el concepto que veía Jesús, alguien que camina junto contigo en los diferentes tiempos de la vida, que lloramos con los que se van, pero también celebramos con los que llegan y cada uno de esos cosas ayuda a crecernos en nuestro corazón. Simplemente cada vez que algo sucede así grande dentro de la iglesia, hace que la relación entre todos se fortalezca. O sea, hoy vemos a la iglesia 7 años adelante, muchísimo más madura, muchísimo más comprometida. Y no porque la iglesia siga creciendo, sino por todo lo que hemos visto y pasado juntos. Eso es lo que nos ha alineado, ¿no? Claro. Y sí, o sea, nosotros en nuestro corazón siempre ha sido por lo que vivimos en ARC, en esta organización. ARC lo único que se dedica no solamente al concepto de plantar iglesias, sino es darle una red al pastor para poder llegar y, en cierta manera, poder desahogarse, ¿no? Tener ese lugar donde lo que pensamos que solamente nos pasaba a nosotros, le pasa a muchos. Y ver que Dios tiene un proceso a lo mejor similar para algunos de nosotros y que esa red es la que nos ayuda a levantarnos. O sea, yo puedo llegar de vuelta a casa, por así decirse, y ver a mis amigos y conectarme con ellos, desahogarme, pero llega de vuelta el ánimo. Cuando estuvimos de vuelta los primeros 2 años de la organización en ARC, después de plantar, la tendencia normalmente cuando alguien te está ayudando a hacer un proyecto es regresar y darle cuentas, ¿no? Y decirle, híjole, pues ahí vamos, pero ha sido esto. Y el regresar y el ver al presidente de la organización decirme, wow, no me importan tus números. Me importa saber cómo estás tú, cómo está tu esposa, cómo está tu matrimonio, cómo están tus finanzas ahorita. ¿Necesitas volver a una temporada? ¿Te quieres quedar 2 semanas? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas descansar? O sea, ese proceso me ayudó a mí a siempre seguir adelante, a continuar porque sé que tengo un respaldo en cualquier momento. Sé que siempre tengo a alguien que está viendo por mi vida, por la de mi familia, porque era hace poco cuando estuvimos este proceso del edificio, llamo de vuelta a Substance, Minnesota y les digo, híjole, ha sido esto, tras esto. Lo primero que me dijeron es, necesitas descanso. ¿Cómo descansar ahorita? Está todo esto. Sí, pero ¿de qué sirve lanzar este edificio grande sin pastor? Si tú estás bien, la iglesia por consecuencia va a estar bien. Entonces no te sientas si necesitas un tiempo de relajarte, si necesitas un tiempo de reencontrarte con Cristo, para que tengas el margen suficiente emocional, en tus finanzas, en tu matrimonio, de dar el siguiente paso. Porque ¿de qué sirve poder abrir esta nueva localidad si no estás tú? Uh-huh. O sea, lo que batalla una congregación para tomar otro pastoreado toma bastante tiempo. Y muchas veces la organización se desmorona. Entonces es preferible seguir levantando. Vamos, poco a poco. Uh-huh. Y eso es lo que muchas veces vemos, sobre todo en México, que se batalla, ¿no? Encontrar ese espacio donde los pastores se reúnan y que nos sigamos levantando unos a otros. Y es que no sé, y probablemente voy a hablar sin saberlo, ¿verdad? Pero creo que para nosotros, al menos el mexicano, es como, vemos al pastor como una figura casi inmortal, ¿no? Así como no se puede equivocar y sí. Si se equivoca ya no es digno de mi confianza, así, y a lo mejor no una equivocación así como
no sé, no quiero decir un pecado grande, no todos son iguales, pero saben a lo Sí, que me refiero. Pero por ejemplo, ahorita usted comentó de que, oye, me sentí traicionado, no sé, me sentía triste, no sé, como que tomar a lo mejor esos momentos de, oye, pues yo también necesito un refrigerio, ¿no? También claro, necesito no sé, que alguien me hable y que no me vea como, oh, el pastor, sino, oye, pues un amigo y a lo mejor, pues vamos a ser bien sinceros, no con toda la gente de la congregación probablemente yo siendo pastor voy a poder ir a contarle todos mis problemas, ¿verdad? Porque claro, también ellos van a contar mis problemas y yo tengo que estar ahí para ellos. claro. Pero como pastor tiene sus problemas y qué tan importante es tener estos tiempos o estas personas a las cuales recurrir y simplemente pues estar ahí y dejarte ser pues reconfortado, ser abrazado, ser consolado, Claro. ¿no? Para, para mí, cuando nosotros plantamos algo que yo deseaba y anhelaba, era la autenticidad de un pastor. Inclusive yo siento que esta nueva generación repele la falta de autenticidad. Entonces no es que fuera transparente con como tú dices, con cada persona y que, ay, me siento terrible. Y no, no por hipócrita ni mucho menos, Exacto, sino tienes que ser, no sé, inteligente con quien... exacto. O sea, había discernimiento en el proceso, ¿no? Pero sí hubo momentos, donde pude acercarme a la congregación, donde pude compartir en el concepto de que, hey, yo estoy caminando junto contigo en esta jornada. O sea, yo no voy enfrente de ti, o sea, yo voy caminando a tu lado. El que va enfrente de nosotros es Cristo y somos seguidores de Él. Yo te animo a seguir junto conmigo, pero necesito que me metas dentro del proceso. Porque si me elevas en el proceso, ya perdimos. Yo estoy en el proceso junto contigo. Yo siento cuando alguien me dice, a mí me duele también cuando alguien parte. Yo soy así como tú, que alguien habla mal de ti, también me duele. O sea, estamos en el mismo lugar. Eh, la diferencia es que si podemos encontrar ese lugar en el corazón de la congregación donde podemos ser auténticos y la iglesia los recibe y caminamos juntos en ese proceso, es un concepto muy saludable dentro de la iglesia donde la gente sabe que no venimos de bajar de la gloria con Moisés, pero venimos de pasar un tiempo con Dios. Hablamos acerca de nuestro encuentro con Cristo, nuestro mensaje o lo que Dios quiera transmitir a la iglesia. Y, y la iglesia tiene un concepto también en este concepto de autenticidad donde me he dado cuenta que no son nuestras virtudes o talentos lo que nos conecta, sino son nuestras debilidades, tribulaciones, pruebas, lo que nos conecta el uno con el otro. Entonces, cuando he podido ser vulnerable en ciertos aspectos, tal vez dentro de mi sermón o lo que sea, creo que eso ha ayudado a que la congregación también se conecte en el proceso de decir, ese soy yo. Eh, a mí me pasó eso también, o el sufrimiento que el pastor o alguien más está pasando es como el mío, ¿no? Y eso es lo que nos ha conectado más, que muchas veces pues el pastor anteriormente había tenido eso de que era muy desconectado de la congregación en ese aspecto, jamás reflejábamos sentimientos y la verdad es que para mí, o sea, yo creo que tengo también un pastor muy sensible, entonces él habla directamente conmigo, somos amigos, entonces eso me ha ayudado a sentir esa apreciación y el acercamiento con mi propia congregación de hablar y compartir de mis propias experiencias. Yo he pasado por algo similar, híjole, qué difícil eso, pero lo siento, déjame, o sea, empatizo más en el proceso, ¿no? Y, y ojalá, o sea, entre eso pudiéramos ser eso más auténticos como pastores para poder tener ese acercamiento con nuestra propia congregación. Sí, yo creo que eso es bastante necesario y, por ejemplo, a mí me ha tocado conocer pastores que no son malos pastores, sino simplemente, pues a lo mejor dices, es que no sé si le cuento esto va a ser importante para él o no. Y también pastores que están siempre al pendiente, ¿no? Entonces, Mm, creo que eso como congregante o como oveja, como queramos ver, pues es bastante importante, ¿no? El hecho de saber que, oye, pues esa persona que está al frente de este lugar, pues le importo, ¿no? O no es como claro, que sea uno más y, si estoy bien, si no, no pasa nada, o sea. sí. No, a mí me fascina eso, me fascina pararme en los pasillos de la iglesia, me fascina bajarme al estacionamiento y hablar con la gente del estacionamiento, los de producción, les echo carrilla cada rato. Eh, Emily, me fascina darle las cosas último minuto, no es cierto, Emily. Eh, sí, o sea, yo creo que esa autenticidad de acercarnos, de no tener ese distanciamiento de la iglesia, porque sea lo que sea de distanciamiento es que crea distorsión y la gente te ve diferente,
piensa diferente de ti, pero cuando la gente está cerca de ti, ve tu corazón, se elimina esa distorsión. Es como ponerse los anteojos y verlo claramente, ¿no? De, wow, o sea, el pastor también está pasando por diferentes circunstancias y cómo puedo estar orando yo por mi pastor, ¿no? Y eso a mí me fascina, ese concepto de autenticidad. Ahora, yo sé que hay algunos que ya están acostumbrados al, no, el pastor tiene que tenerlo todo arreglado. No, pero que tampoco se trata como que de faltarle respeto a la Claro, autoridad, ¿verdad? Sino claro. simplemente, pues no verlo como alguien lejano que jamás puedo hablarle porque... Exacto, ¿sabes? no, y esto no tiene que ver con el concepto de honra. La gente, sobre todo nuestra generación, batalla con este concepto de honra, pero yo siempre he dicho que la honra habla más del que la da, no del que la recibe. Entonces, es lo que hace, es como cada vez que predico, mi pastor no me está checando que cada vez que predico le dé honor, pero sé lo que el honor hace en mí cada vez que yo le doy honor a él. Crea en mí un corazón humilde de hablar que en mi posición siempre tengo a alguien que tengo que darle cuentas. Y, y eso a mí me ayuda en mi trayectoria de que nunca poderme poner sobre alguien más, sino siempre estar bajo autoridad. Y como lo he dicho, o sea, algo que Dios ama y siempre es esa conexión con un corazón humilde y va conectado a la honra. Entonces, esa parte es difícil porque quieres tener la autenticidad, pero también quieres tener honra. Y ese concepto va caminando junto uno del otro. O sea, el tener honra, somos siervos porque Jesús vino a ser siervo, pero damos honra porque Dios nos ha llamado a orar por nuestros líderes y a ver por nuestros líderes y a dar honra a nuestros líderes. Entonces, es un concepto de la unión con Cristo y el caminado con su iglesia, ¿no? Sí, sí, bastante cierto. Pastor, antes de ir concluyendo esta plática, pues ya llegamos a este punto, ¿no? De la actualidad, que ya lo tocamos al principio un poco. Sí. Pero, ¿qué es ahora Substance Monterrey? O sea, lo comentamos al principio que es una iglesia, por lo que vemos al menos en redes, una iglesia activa, una iglesia trabajadora, que está ahí al pendiente, que está ahí al pie del cañón. Pero, pues, ¿quién mejor para describirla que el pastor, no? La iglesia es completamente imperfecta y completamente hermosa. Es una iglesia que nació en el corazón de Dios para nuestra ciudad. Es una iglesia que tomó tiempo. No llegamos de la noche a la mañana como muchos piensan que a lo mejor nos vemos más en redes hoy que antes, pero no, es una iglesia que el día de hoy ha levantado más ministerios, que el día de hoy el ministerio de matrimonios empieza a levantarse más fuerte, el ministerio de misericordia empieza a levantarse más fuerte, el ministerio de niños está más sólido, el de jóvenes tiene ya un cuerpo y está desarrollando nuevos líderes. Es algo que con la madurez espiritual de cada uno sigue mejorando y se pone mejor cada día. ¿Tiene sus pruebas todavía? Definitivamente. Si algo que compartí este domingo era que hay una promesa que la gente batalla siempre para admitir cuando Jesús decía, en este mundo tendrán tribulación. Eso es una promesa, ¿no? O sea, no es algo que nos gusta poner... O que probablemente vaya a ver. Ajá. No nos gusta poner una camiseta, no nos gusta poner en el imán de nuestra casa o en la calcamonía del carro, porque decimos, no, esa es promesa, no, pero esa es una promesa. Pero también el resto de la promesa habla de cómo Jesús ha vencido al mundo. Entonces podemos vivir en paz de que sí va a haber tribulación, podemos vivir en tiempos difíciles, pero que hay alguien que va a estar con nosotros y que trae paz en medio de la tribulación. Entonces cuando veo a la iglesia el día de hoy, veo una iglesia que está muchísimo más sólida, pero que aún así estamos creciendo juntos. Aún así tenemos una trayectoria muy larga por avanzar. No creo que hayamos llegado, no creo que ya tengamos como que todo preparado. Y yo estoy seguro, cuando la gente llega y ve que, oh, qué padre que tiene esto organizado, estoy seguro que tenemos aún 1,000,000 de detalles por mejorar. Y que cuando la gente me dice, no tenemos, como pastor soy el primero en saber cada uno de esos detalles. Y que constantemente mi esposa y yo seguimos mejorando, constantemente mi esposa y yo seguimos levantando y que ojalá un día en medio de estas jornadas podamos seguir viendo cómo Dios ha progresado cada uno de esos ministerios a levantar a lo mejor un ministerio más grande o, no sé, otra iglesia en otro lugar. Mi corazón es ese de, si pudiéramos verlo a futuro, es de seguir levantando iglesias
Y yo no soy en el aspecto de que si se llama Substance, qué padre, pero si se llama el nombre que Dios haya puesto en el corazón del pastor, adelante. Porque yo sé que la esencia de cada persona es diferente y yo sé que Dios está buscando la esencia y el corazón de cada persona y los invita a ser parte de esta trayectoria. Porque hay personas que yo, aunque estén en una plataforma, no puedo alcanzar, pero que otra persona sí puede. Entonces veo una iglesia que en el futuro va a tener muchísimo más de eso y que, aunque sé que nos vamos a equivocar todavía 1,000,000 de veces más, sé que vamos a estar bien si seguimos buscando esa claridad de parte de Dios y que a final de cuentas pues lo único que queremos es alcanzar más gente, vaciar el infierno y llenar el cielo. O sea, esa es nuestra meta. Excelente. ¿Por qué no nos comparte dónde podemos encontrarlos físicamente? Me refiero a dónde están ubicados, por si alguien por ahí... Está simple. Avenida Puerta de Hierro. Bajando ahí Puerta de Hierro. El edificio rojo más grande que puedas ver en toda la calle, en la zona de Cumbres. En la página pues es también bien simple, substancemty.com. Entonces ahí pueden ver todos los detalles de nuestra congregación. En redes igual es el mismo nombre, substancemty para todo. Excelente. Pues Pastor Isaac, de verdad que le agradezco esta charla. Hombre, gracias a ti. Ha sido muy gracias que se nos dio por fin, ¿verdad? Sí, por fin. Gracias. Y ahorita ya lo tenemos que dejar ir porque es un hombre muy ocupado el pastor. Pero verdad le agradezco que haya dado la chance de venir acá. Pues ahí lo tienen. Si probablemente tú no tienes un lugar ahorita donde congregarte, ten por seguro que Substance va a tener sus puertas abiertas para ti. Y también, si estás por acá, por el rumbo de San Nicolás, Guadalupe, todo eso, Centro Fe, Esperanza y Amor Dorado, donde nos congregamos, aquí cerquita. Entonces, ahí lo tienes. Tenemos nuestra página de Instagram, finalmente. Ya estamos en Instagram, la mesa de piedra _. Entonces, para que vayas y no te pierdas de los reels, del contenido, de las fotos que subimos con cada uno de los invitados, para que estés al pendiente y ser parte de la comunidad. Estamos en YouTube como la mesa de piedra y en Spotify como el trono de Aslan. Si a ti te gusta más escuchar en el carro, mientras te bañas, qué sé yo, ahí lo tienes. Y pues bueno, estamos en todos lados para que no te pierdas nada del contenido. Pues bueno, Paz. Nos vemos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar, gracias por venir. Y gracias a ustedes por no perderse ningún episodio. Los quiero mucho, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, si Dios nos presta internet. Bye. Muy buena.